Oración poderosa de la mañana, minuto con Dios hoy. ¿Y si 60 segundos de oración valieran más que 8 horas de ansiedad? Tal vez no te falta tiempo, solo estás empezando de la manera equivocada. Hoy, en un minuto guiado, aprenderás a hacer una oración matutina poderosa que abre puertas, cambia destinos y activa la prosperidad con fe aplicada en el día a día. Sin misticismos, pensamiento positivo alineado con Dios, visualización práctica y acción intencional que ejecutarás hoy mismo. Si esto te hace sentido, da like ahora, comenta "Yo practico", comparte con alguien que lo necesite y suscríbete para no perderte los próximos pasos. Respira, concéntrate. Tu cambio comienza en 3, 2, 1. Al abrir los ojos, tu mente se convierte en un tablero de control. Lo que entra primero define el rumbo del día. Cuando comienzas con una oración matutina poderosa, alineas el pensamiento positivo con Dios antes de cualquier estímulo. Este simple acto orienta tu mente hacia una fe aplicada en el día a día y reduce el ruido de las preocupaciones. Es como ajustar tu brújula interna. Donde pones tu atención, ahí trabaja tu energía. Así, la mañana nace con una oración para la prosperidad y para cambiar el destino, preparando un terreno fértil. La ciencia de los hábitos lo confirma. Repetir intenciones matutinas consolida caminos mentales. En la práctica, puedes sentarte en la cama, inhalar 3 veces y pronunciar una oración de fe y propósito de 30 segundos. Ejemplo: hoy elijo una oración matutina para abrir puertas, pensamiento positivo alineado con Dios y acción enfocada. Luego, visualiza durante 60 segundos un encuentro clave, un cliente ideal o una solución concreta. Este microrritual activa la reprogramación mental con oración y mantiene la sintonía de fe hasta el café. El primer minuto consciente es la ventana más receptiva para la oración y la acción intencional. Al unir la ley de la atracción con la fe, practicas una oración para visualización y reprogramación mental sin misticismos vacíos. Instalas frases ancla: camino con Dios, mantengo el enfoque y avanzo con valentía. Con esto, tu cerebro recibe instrucciones claras y tu corazón encuentra dirección. Y cuando esta rutina se convierte en un estilo de vida, surge la pregunta inevitable: ¿cuál es la clave simple que la mayoría aún ignora al despertar? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y, si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Antes de tocar el celular, esta oración matutina poderosa comienza a limpiar tu mente. Es una oración para abrir puertas, ajustar tu ritmo interno y alinearte con Dios sin distracciones. Cuando tu corazón habla primero, la mente obedece. Es una oración para cambiar el destino con suavidad y enfoque. Un gesto simple pero decisivo, que siembra fe aplicada en el día a día, sin esfuerzos heroicos. Inhalas por 4 tiempos, sostienes por 4, exhalas por 4 y declaras una oración de fe y propósito. Ejemplo: Señor, guía mis pasos, bendice mis encuentros, ilumina mis decisiones esta mañana. Objetivo y tranquilo. Luego, practicas una oración matutina para la prosperidad. Visualizas, sientes gratitud y ves el resultado concluido. Es una oración para visualización y reprogramación mental, aliada con la ley de la atracción con fe, sin misticismos vacíos. El pensamiento positivo alineado con Dios orienta tu atención, y la oración y acción intencional definen la agenda del día. La mayoría ignora esta clave porque despierta corriendo, respondiendo al mundo antes de responder al alma. Tú decides lo contrario. Priorizas la reprogramación mental con oración en los primeros 90 segundos, antes del baño y el café. Para no olvidarlo, deja una tarjeta junto a la cama con tu frase de poder y un recordatorio para mantener la sintonía de fe. Con pocos minutos tu casa interna se ordena y las puertas externas empiezan a moverse sin fricciones. ¿Y si este pequeño ritual se convirtiera en un nuevo estándar matutino, cambiando quejas por un comando de destino al despertar?
Sabes que muchas personas despiertan en automático. Se quejan, corren, reaccionan al caos. Tú decides invertir eso. Comienzas con una oración matutina poderosa y pensamiento positivo alineado con Dios. Antes del celular, la fe aplicada en el día a día y la oración y acción intencional definen la dirección. Cambias el "hoy va a ser difícil" por "hoy camino en paz y claridad". Así, tu mente deja el piloto del miedo y toma el control del destino. En la práctica, creas un minuto sagrado sin notificaciones, solo presencia y respiración. Declaras: hago una oración matutina para abrir puertas y la prosperidad me acompaña. Refuerzas: mi oración para cambiar el destino está activa, con enfoque y valentía. Si es útil, escribes 3 intenciones en papel para guiar las decisiones del día. Es simple, rápido y firme. Una oración de fe y propósito antes del café puede salvar el mundo. Para consolidarlo, eliges una frase ancla y la repites durante el día. Practico la reprogramación mental con oración y la ley de la atracción con fe, con serenidad. Incluyes 30 segundos de oración para visualización y reprogramación mental en el tráfico. Esto ayuda a mantener la sintonía de fe cuando surgen imprevistos y ruidos. ¿Y si, a partir de ahora, tuvieras un paso a paso guiado para orar y visualizar con precisión? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Te sientas con la espalda recta, cierras los ojos y haces 3 respiraciones profundas, alargando la exhalación. Al inhalar piensas: oración matutina poderosa. Al sostener, fe aplicada en el día a día. Al exhalar, libero el peso. Declaras en voz baja una oración de fe y propósito, simple y directa, como si hablaras con un amigo. Pides claridad, protección y enfoque. Una oración matutina para abrir puertas y mantener el pensamiento positivo alineado con Dios. Concluyes el ciclo con un minuto de silencio, permitiendo que la oración y la acción intencional encuentren espacio dentro de ti. Ahora visualizas con claridad, soluciones surgiendo, oportunidades tocando a la puerta, personas correctas llegando con sinergia. Usas la oración para visualización y reprogramación mental como un guión mental de 60 segundos, con escenas y emociones. Sientes gratitud anticipada, como si el resultado ya estuviera entregado. La ley de la atracción con fe en práctica. Repites mentalmente: camino asistido por Dios, mi ruta está iluminada, avanzo con serenidad. Esta es la oración matutina para la prosperidad aplicada. Ver, sentir, creer y actuar en el mismo ritmo. Para anclarlo, tocas tu pecho ligeramente y repites tu frase de poder, entrenando la reprogramación mental con oración. Anotas en un cuaderno un deseo, una acción concreta y una relación a nutrir hoy, para mantener la sintonía de fe. Si llega la ansiedad, regresas a 3 ciclos de respiración y reafirmas la oración para cambiar el destino con calma. Llevas en el bolsillo un recordatorio: orar, visualizar, ejecutar. Simple, portátil e inolvidable. ¿Y si esta práctica, hecha en el pico de receptividad, fuera también un disparador directo para programar mente y espíritu? Entiendes que la mañana es una ventana de programación. Tu mente y espíritu están más receptivos. Por eso, usas una oración matutina poderosa como disparador de reprogramación mental con oración. Con emoción sincera, instalas pensamiento positivo alineado con Dios y fe aplicada en el día a día. No es una repetición mecánica, es presencia, palabra, respiración e intención caminando juntas. Así, la oración matutina para abrir puertas comienza a entrenar tus elecciones antes de que los problemas hablen. En la práctica, sigues un protocolo simple: 21 días seguidos, siempre a la misma hora. Repites 3 frases de poder, una oración para visualización y reprogramación mental, y una gratitud. Ejemplo: avanzo guiado, las puertas correctas se abren.
Actúo con valentía y serenidad. Luego, visualizas el resultado listo. La ley de la atracción con fe, sin exageraciones místicas. Este ciclo refuerza la oración matutina para la prosperidad y crea caminos mentales que duran todo el día. Para consolidarlo, lo anclas en el cuerpo, mano en el pecho, voz firme, postura recta, oración y acción intencional. Cada vez que tomes agua o toques una manija, repites la frase ancla para mantener la sintonía de fe. Si surge el miedo, recuerdas: mi oración para cambiar el destino ya fue entregada, sigo adelante. Con el corazón encendido, transformas el impulso en un paso concreto, sin perder la calma. ¿Y si ahora esta fuerza interior ganara dirección práctica con actitudes estratégicas justo después de orar? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Sabes que la oración y la acción intencional van juntas, como las alas de un mismo pájaro. Después de la oración matutina poderosa, pasas al plan del día, sin dudar. Anotas 3 prioridades y una microacción de 5 minutos para empezar. Es el puente entre la oración matutina para abrir puertas y la oración para cambiar el destino, con resultados concretos. Así, la fe aplicada en el día a día se convierte en una agenda viva, no en una promesa lejana. Usas un esquema simple: oración, acción, evidencia. Oración de fe y propósito. Claridad y clientes correctos hoy. Acción: enviar una propuesta a las 9:00. Llamar a Juan a las 10 horas. Revisar el presupuesto a las 11:00. Evidencia: respuestas en el correo. Reunión agendada. Paso completado en el cuaderno. Con esto, la oración matutina para la prosperidad se encuentra con el pensamiento positivo alineado con Dios. Para mantener la sintonía de fe, creas puntos de revisión. A las 12 AM y a las 16 AM, revisión de 2 minutos. Si la energía baja, haces una oración para visualización y reprogramación mental por 60 segundos. Repites: practico la reprogramación mental con oración y la ley de la atracción con fe. Marcas la próxima microacción y regresas al juego con ligereza y enfoque. Pero ¿qué pasa cuando el día pone a prueba esta ruta con obstáculos e imprevistos inesperados? Sabes que los retos del día no avisan. Llegan en el tráfico, en un correo, en una palabra fuera de lugar. Cuando aparezca la tensión, regresas a la oración matutina poderosa para mantener la sintonía de fe. Repites en voz calma: ya lo entregué a Dios y Él está en control. Actúo con sabiduría. Este recordatorio une el pensamiento positivo alineado con Dios y la oración y acción intencional en el mismo paso. Así, la emoción baja, la visión se aclara y la oración matutina para abrir puertas sigue activa por dentro. Practicas el método 3R: respirar, recordar, retomar. Respiras 3 ciclos lentos. Recuerdas la oración de fe y propósito hecha temprano. Retomas la microacción del plan. Si un cliente cancela, usas la oración para cambiar el destino y preguntas: ¿cuál es la próxima acción útil en 5 minutos? Puede ser enviar una propuesta, revisar un presupuesto o agradecer a un contacto. Fe aplicada en el día a día. Así, la reprogramación mental con oración se convierte en músculo, no solo en discurso, y la oración matutina para la prosperidad encuentra su prueba. Para blindar el resto del día, agendas puntos de revisión de 60 segundos de oración para visualización y reprogramación mental. En el almuerzo, revisas mentalmente oportunidades llegando. La ley de la atracción con fe, sin exageraciones, solo enfoque y presencia. Por la tarde, repites la frase ancla y ajustas prioridades, manteniendo la oración y acción intencional como guía. Si llega el cansancio, recuerdas: mi ritmo está guiado, mis decisiones son firmes, y sigues ligero. Y si todo esto pudiera empezar con una apertura directa que te jale de los hombros y te lleve a practicar ahora mismo. Si te está gustando el contenido,
Tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, ya tienes un método simple y fuerte. Oración matutina poderosa, plus visualización, plus acción. Ponlo en práctica hoy. 60 segundos de oración matutina para abrir puertas, más una microacción de 5 minutos. Usa la oración para cambiar el destino como disparador de enfoque y fe aplicada en el día a día, sin rodeos. Mantén el pensamiento positivo alineado con Dios y registra una evidencia concreta de lo que avanzaste. Es reprogramación mental con oración a favor de tu día a día, no una promesa lejana. Ahora, rétate. ¿Qué puertas quieres ver abiertas esta semana? ¿Qué decisión necesita una oración matutina para la prosperidad y de oración y acción intencional ya? ¿Quién en tu vida necesita escuchar este mensaje y caminar con la ley de la atracción con fe, sin exageraciones? Comenta, yo practico, y describe tu primera microacción de hoy para mantener la sintonía de fe. Dale like, comparte con alguien que necesite este cambio y deja en los comentarios tu mayor aprendizaje. Para seguir creciendo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos pasos. Aquí, la oración para visualización y reprogramación mental se convierte en hábito y resultado tangible. En los próximos videos, más estrategias prácticas para fortalecer la fe aplicada en el día a día. Que tu rutina amanezca alineada, con una oración matutina poderosa guiando decisiones firmes. Por tu atención, muchas gracias.